Ángel Ron, Saracho miente y con lenguaje de taberna se llevó al Popular por delante. Ángel Ron, expresidente de Banco Popular, durante la entrevista con El Mundo. Alberto Di LOLLI 0 comentarios. Comentar Ángel Ron, Santiago de Compostela, 1962, dejó la presidencia del Banco Popular 4 meses antes de su caída. Recibe a El Mundo tras las graves acusaciones de su sucesor, Emilio Saracho, contra sus 12 años de gestión. ¿Por qué cayó el banco? Yo no estaba en ese momento, pero hay una coincidencia absoluta entre las autoridades y los auditores. Fue una crisis de liquidez con grave salida de depósitos en el segundo trimestre de 2017. Sabemos que salieron 19.000 millones sobre un total de 75.000 millones en depósitos entre abril y junio. ¿Y por qué se produjo la crisis de liquidez? Por una crisis de confianza. Las declaraciones que hizo mi sucesor, Emilio Saracho, sobre todo a partir de la Junta General, produjeron pánico y, por primera vez en España, hubo una retirada de depósitos a gran escala. Saracho quería asustar y lo consiguió. Ante eso, las autoridades europeas le aplicaron la normativa de resolución que no está prevista para bancos solventes como era el Popular, y así lo reconocen las autoridades. Así cayó el banco, pese a que nunca había incumplido requerimientos mínimos de capital. Eso produjo perplejidad en la opinión pública e indignación entre los afectados, entre los que me incluyo, porque también perdí todo lo que yo y mi familia teníamos en acciones del banco. La descoordinación entre autoridades ha sido brutal. Alguien tiene que reparar esto. Es una confiscación a los accionistas, se reconoce que hay un patrimonio, pero no se da audiencia a los propietarios y se les atropella, así que tienen que ser indemnizados. El informe de Deloitte en la caída le atribuye valor negativo. Deloitte dijo que había hecho el informe sin tiempo suficiente, que puede no ser preciso y, sobre todo, que valora el banco en un escenario de liquidación. Pero es que nunca hubo liquidación. Se expropia la casa para hacer una carretera, se valora como si solo quedaran cascotes que no valen nada, pero la carretera nunca se construye y el beneficiario se queda la casa, que sigue funcionando. Saracho sostiene que los problemas vienen de hace 10 años cuando usted era el presidente. No voy a calificar mi gestión, la deben calificar los demás. Durante mi gestión, el sector financiero atravesó la mayor crisis financiera de la historia y el banco fue objeto de escrutinio no solo de las autoridades, sino del mercado, cuando ha necesitado ampliar capital. Pasó las auditorías de PwC sin salvedades, pese a que tuvo que adaptarse en 9 años a 12 cambios regulatorios y pasó todas las pruebas de estrés, pero fue de los peores en las pruebas, según el inspector Pardo. No es verdad. En la prueba de 2014, hubo decenas de bancos peores que no han entrado en resolución después. Y en la de 2016, la prueba no incluyó los recursos de la ampliación de capital por una cuestión de procedimiento y aún sin contar con la ampliación, lo superó. ¿Qué le pareció la comparecencia de Saracho en el Congreso? No la escuché entera, fue muy larga. Saracho estaba nervioso e hizo un show populista, puso de manifiesto cómo montó lo que él llama la tómbola de vender el banco. También puso en evidencia que él no fue a gestionar como yo había anticipado en mi comparecencia anterior. Demostró que con su lenguaje de taberna se llevó el banco por delante.
Dio muchos datos contradictorios, pero tenía un plan, que me anuncia desde su nombramiento, y es que tenía que vender el banco barato o hacer una ampliación de capital, de modo que las acciones las pudiese comprar su madre, que me matizó enseguida que está muerta, de lo que se deduce que nunca las podría comprar. Él ya desde el primer día me dijo que la acción podía caer a cero y que el banco es un avión que puede tener un problema de capital regulatorio y que, o le aplicaban ratios más bajos o había que estrellar el avión en la puerta del Banco Central. Él decía desde el primer día que esto era el puto banco, para hacer una operación. Quería que se dieran cuantas más pérdidas en 2016, a mejor, porque eso facilitaba su labor. También decía que era vital que las autoridades, el mercado, los accionistas y todo el mundo estuviera asustado. Todo esto revela su incompetencia. Él no sabía gestionar un banco comercial, no aplicó el plan que tenía sobre la mesa, se empeñó en hacer una operación barata y, al final, le salió mal, se le fue de las manos. No dar certezas desde su puesto es como jugar a la ruleta rusa, y un experto como él lo sabe perfectamente. Saracho dijo en el Parlamento que usted presidió un desastre, una caca, una bomba de relojería, nada que ver con la realidad. Ya he dicho que todos decían que el banco era solvente y en noviembre de 2016 tenía la misma calificación que la mayoría de los bancos. Viví la crisis en toda su intensidad y actuamos siempre con transparencia, pero basta un día en la historia de un banco en que su presidente haga declaraciones incendiarias para arrasar con el prestigio de una institución. Saracho actuó como un liquidador, no como un gestor. Los banqueros de inversión me decían que después de hablar con él sobre operaciones corporativas les daban ganas de vender acciones. Si se hubiese ejecutado el plan de gestión o yo hubiese seguido, el banco habría salido adelante como estaba previsto y quería el consejo, sin ninguna duda. No era tan complicado. Él mismo decía que yo estaba ya muy cerca de la orilla, es decir, de completar el plan para reforzar el banco ante los desafíos de la crisis. Conmigo el banco nunca hubiera corrido la suerte que sufrió con mi sucesor. Saracho le acusa de ocultación, miente y estoy dispuesto a contestar todas sus afirmaciones con datos y documentos. Me parece una acusación grave e insostenible. Asegura que se reasignaron provisiones con trampas. El procedimiento de contabilización está totalmente tasado en una sociedad cotizada y se hace por el departamento técnico del banco. Yo siempre he dicho a los técnicos que se hagan las cosas bien. La gente que trabajaba en el banco era gente honrada. La ética y la transparencia siempre fueron principios básicos en este banco. No estaba en ese momento, pero no hay ocultación de ninguna clase. Además, la auditoría interna aseguró que había exceso de provisiones de 61 de millones. El resultado es que la reexpresión de las cuentas se anunció el 3 de abril de 2017 y PwC la calificó de no significativa. Saracho omite que PwC dijo a la CNMV que los administradores que formularon las cuentas en febrero no podían conocer en absoluto este asunto de los 123 millones porque surge después. Si lo hubieran conocido, los habrían puesto. Pero dijo que estaba en peligro pagar los cupones de bonos convertibles contingentes. No lo sé, pero los técnicos me dicen que se pagaron en abril. Además, en las actas se ve que todos, incluida la CNMV, concluyen que la reexpresión no era un hecho significativo.
¿Qué papel tuvo el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, en la ampliación de capital de 2016? Su despacho Linklaters fue el asesor a los coordinadores globales y emitió la opinión legal. Además, pedí la comparecencia de un experto como Sebastián Albella en el Consejo de Administración para que aclarase las dudas de los consejeros sobre sus responsabilidades en el mecanismo de la ampliación. Albella nos dijo que todo lo estábamos haciendo bien y cobró su factura. Saracho dice que el sistema de pensiones de usted es impresentable y la CNMV le ha expedientado, es el colmo del cinismo. Es mentira que la CNMV me haya abierto expediente por los derechos económicos que percibo. Un banquero de inversión como él ha ganado mucho más y con menos transparencia que un banquero comercial como yo. Mi sistema de pensiones se compara con otros colegas y está publicado desde 1979, el Santander lo ve transparente y bien contabilizado. Pudo encontrarse Saracho sorpresas al llegar al cargo, no puede alegar ignorancia y que no conoce el banco. Ya en 2015, Saracho me llamó para decirme que iba a recibir en JP Morgan a Antonio del Valle, ya entonces importante accionista mexicano de la entidad, y que le iba a decir que el Banco Popular estaba haciendo lo que tenía que hacer para superar la crisis. Después nos hizo desde JP Morgan un análisis gratuito sobre la comunicación a los mercados, pero eran obviedades. También Saracho era uno de los banqueros de inversión que veía bien la ampliación de capital de 2016. Se hizo una oferta de aseguramiento, cosa que el Banco Popular no aceptó porque tenía otras ofertas. No le gustó quedarse fuera, porque decía que era una operación única en el año del Brexit. Hay más, después le dijo a un directivo del banco que Del Valle estaba en campaña y que más que un banquero de inversión como él, necesitaba un abogado, porque lo que estaba haciendo el mexicano era susceptible de ser demandado. Además, ya después de su nombramiento, él supervisó los resultados del ejercicio, estaba todo a la luz, no había trampa ni cartón. La situación no era idílica, y yo nunca la presento así. La situación del país no era idílica y este es un banco doméstico. El banco tenía sus debilidades pero también fortalezas enormes, como ser líder en el sector de pymes en el mercado español, que generó en 2016 1.000 millones de euros netos para envidia del sector. Teníamos un plan como la Operación Sunrise que él luego no quiso hacer. Se podía ir a jugar al golf porque para hundir el banco no hace falta trabajar. Le preguntó Saracho antes de aceptar el cargo si le tendría que meter a usted en la cárcel. Jamás. Me preguntó sobre la vinculación del Opus Dei al banco y le dije que era innegable la pertenencia de algunos pero que el Banco Popular no se debía para nada a esa organización. También me preguntó si se iba a encontrar un agujero y le respondí que la duda ofende. Se arrepiente de no haber traspasado a la Sareb activos inmobiliarios. Es verdad que los bancos que no traspasamos activos quedamos con más morosidad que los que sí las traspasaron, pero no me arrepiento, porque el banco los estaba vendiendo a un determinado ritmo y era cuestión de tiempo, que obtendríamos beneficio de esa venta. Ahora se están recuperando precios. En 2007, la exposición inmobiliaria de toda la banca española era de 450.000 millones. Sí, como dice Saracho, habría que haberlo arreglado entonces, el sector habría requerido ayudas de 250.000 millones. Eso no es arreglarlo, se habría hundido el país. ¿Ha hecho un buen negocio el Banco Santander? Sí, el propio comprador dice que va a obtener un rendimiento del 14%.
Es evidente que hay un patrimonio que por un procedimiento no adecuado ha pasado de unas manos a otras, habrá que revisar el procedimiento. Saracho dijo que el banco estaba condenado, pero si el propio Saracho dijo en un consejo de administración el 18 de mayo de 2017 que no había llegado aún el momento de pedir la ELA, línea de liquidez de emergencia del Banco de España, cuando ya habían salido miles de millones. Y hay más ejemplos en las actas de esa época, el 29 de mayo, que él decía que era un banco con liquidez y solvente. Esto era un banco condenado. ¿Va a emprender acciones legales contra él? No lo sé, lo tienen que valorar mis abogados. Usted dice que hay una sospechosa relación entre Saracho, Del Valle y el fondo bajista Marshall Wace. Saracho conocía a Del Valle y que en una reunión en 2016, una persona de JP Morgan me dijo en presencia de Saracho que Marshall Wace es uno de sus principales clientes en Europa, pero no puedo saber ni demostrar más. No ya en el caso del inversor mexicano, sino en general, saber quién está detrás de las operaciones cortas no está al alcance de una entidad privada. Por cierto, la CNMV abrió un expediente sobre las posiciones cortas y no hemos vuelto a tener noticia. La CNMV tiene dudas con las cuentas de 2016 y pide una nueva auditoría. Lo que me dicen es que el informe de la CNMV está lleno de inconcreciones. Habla hasta 11 veces de indicios y se basa en un informe impreciso como el de Deloitte. Es un comportamiento reactivo, es la típica reacción de la administración cuando hay lío y espero que acabe archivado. La agencia tributaria implica al Banco Popular en un montaje de financiar empresas en Luxemburgo a través del fondo Tesan. He pedido información a los que llevaban esos asuntos y las conclusiones son muy contundentes. No había ninguna trama para ocultar créditos en dificultades, porque todas las operaciones han sido supervisadas por los auditores y supervisores. Eran 5 operaciones, algunas procedían del ladrillo y otras tienen que ver con actividades industriales. Era normal que haciendo las provisiones de rigor se refinanciaran. El fondo Tesan está aparentemente implicado en el caso Numaria, pero el banco ha actuado con transparencia sin hacer ningún vehículo en el exterior. Ha financiado a Tesan, especializado en gestión de empresas en crisis, pero el Banco Popular ha hecho actas de titularidad real identificando a los dueños. No se puede ser más transparente. A usted le espera un largo proceso. ¿Cómo lo afronta? Estoy animado, porque tenemos la verdad y todo documentado. Ninguna autoridad ha desmentido el cumplimiento del banco. Sé que es un calvario de años, pero espero que reluzca la verdad. Te puede interesar. Relacionados.